Hoy en el episodio hablé con Katy Bermea sobre el enojo, tanto de los niños como de los papás. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos para regularnos nosotros y para poder regular a nuestros hijos cuando nos desbordamos y cuando nos enojamos? No te lo puedes perder. Hoy en Nido Talks nos acompaña Katy Bermea, psicóloga educativa con más de 20 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en temas como gestión emocional, apego, disciplina consciente y gestión del enojo. Katy es licenciada en psicología educativa, maestra en neuroeducación y doctora en liderazgo y desarrollo humano. Está certificada en muchas metodologías enfocadas en el bienestar emocional de los niños y sus cuidadores. También es mamá de 2 hijos y conoce personalmente los retos de la crianza. Hoy vamos a hablar del enojo, una emoción intensa, poderosa y muchas veces incomprendida, especialmente en la infancia. ¿Por qué nos cuesta tanto acompañarla? ¿Qué le pasa a un niño que se la vive enojado? ¿Y qué pasa con nosotros los adultos cuando también nos desbordamos? Un episodio lleno de herramientas, empatía y reflexión para acompañar a nuestros hijos y a nosotros mismos desde la conexión y no desde el castigo. Katy, qué gusto tenerte aquí en México y en Nido Talks. Bienvenida. Ay, gracias, Mitch. No, el gusto es mío. Encantada de estar aquí acompañándote en tu podcast que llega a tantas gentes y sobre todo tan práctico y con tantas herramientas, que yo creo que es lo que buscamos los papás. Ay, eres 100%. lo máximo, gracias. La verdad que, bueno, es un proyecto que a mí, ¿qué te puedo decir? Me encanta, me vuelve loca, estoy feliz, me encanta hablar, entonces estoy fascinada, ¿no? Encontré lo que más me gusta. Qué emoción. A ver, vamos a platicar de este tema tan importante, que es esta emoción que es el enojo, ¿no? Sí. El enojo nos saca de onda, es como, no, pero ¿por qué está enojado? No, pero ya hay que sacarnos de aquí, pero ya, ¿no? Vamos a empezar por desde el principio. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción, ¿no? Y como todas las emociones, incluso una emoción básica, ¿no? Y creo que lo hizo perfecto Disney con las películas de Intensamente, ¿no? Sobre todo con la 1, de enseñarnos las emociones básicas, ¿no? Las 6, el asco, el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y me falta una. ¿La vergüenza? No, la vergüenza fue el segundo. El miedo. Sí. Miedo, alegría, enojo, asco. Tristeza, bueno, son las básicas, Intensamente 1. El enojo, que es una de ellas, y después de todas las básicas vienen como sus derivados, ¿no? Todas las emociones secundarias, ¿no? Y creo que, no sé si a raíz de la pandemia que has visto tú, pero sí creo que se ha volteado mucho a ver la salud mental y las emociones. Estoy feliz. ¿No? Creo que no sé si gracias a eso se ha hablado muchísimo y sobre todo de cara a las emociones se ha hablado de lo importantes que son, ¿no? Y sobre todo quitando mucho tabú cultural y social de que, para empezar, pues no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Y que las emociones son necesarias y que incluso si no existiera el miedo, pues nadie estaríamos aquí, probablemente, ¿no? Sí, nos morimos porque el miedo nos protege. Exacto. Ahora, el enojo, ¿no? Todos sabemos lo negativo, sabemos como todo lo que nos dijeron de, no, ya, yo no te enojes, no es para tanto, ¿no? Nos minimizaban. O algo que nos pasaba muchísimo en nuestras generaciones, como que se catalogaba el enojo como si fuera más de los hombres. Claro. Y que las mujeres no nos podíamos enojar. Claro, los hombres no lloran y las niñas enojadas se ven feas. Ajá. Sí, súper, sí. Y digo, tristemente todavía se escucha mucho, ¿no? En cuanto a estos temas, pero qué bueno que estamos tratando de tener ese espacio para los niños de seguridad emocional. Ajá. Creo que nosotros, nuestra generación, la tenemos bien difícil porque no nos educaron con inteligencia emocional. Cero. O sea, yo en todos los cursos que he dado con papás, siempre pregunto que si alguien tuvo un papá que llegara y le dijera, te estás sintiendo enojada, estar enojada está bien, nada más no me pegues, pero te acompaño y si necesitas algo, me dices, aquí estoy para ti, ¿no? Nunca nadie ha levantado la mano. Jamás. Entonces, nosotros que ya tenemos toda la información y que queremos hacerlo diferente, nos toca desaprender todo lo que nos dijeron. Por supuesto. Todas las historias que nos contamos en la cabeza, ¿no? Para aprender y luego querer hacerlo diferente y practicar. Claro, porque no nos sale a la primera. No, nos toca doble chamba, trabajar con nuestro propio enojo, que es lo que vamos a ver hoy, y con el enojo de nuestros hijos, que también lo vamos a ver hoy. Exacto. A ver, dime algo. Nosotros estamos programados, así poniéndolo entre comillas, a reprimir el enojo, a bloquearlo, a ignorarlo, a minimizarlo, a, ¿no? Completamente
no, o sea, como si no existiera y meterlo en un cajón. ¿Qué nos pasa hoy en día cuando nosotros como papás vemos este enojo con nuestros hijos? O sea, nuestra cabeza se llena de creencias, nos empezamos a angustiar porque queremos en ese momento sacarlo de ahí. O sea, ¿cómo más o menos es lo normal o lo que normalmente vemos en los adultos cuando tratan con este enojo de sus hijos? Me encanta lo que dices porque creo que viene justo de creencias muy limitantes, ¿no? Muchas veces cuando los papás decimos qué queremos para nuestros hijos, decimos queremos que sean felices. Y también creemos que tenemos el trabajo de hacerlos felices nosotros, ¿no? Entonces, a veces es muy frustrante que ves a tu hijo muy enojado o en medio de algún desborde emocional muy intenso y tú crees que tu trabajo es hacer que deje de llorar, ¿no? O hacer que se regule rápido y no. O sea, si no los dejamos sentir todas las emociones, ¿cómo van a poder llegar a esa felicidad que nosotros queremos que logren, ¿no? Y además, creo que es un proceso, ¿no? Sí, aparte es una felicidad un poco falsa, porque nosotros que no vivimos todas estas emociones o no nos las permitieron, no nos las validaron, las tenemos reprimidas, las tenemos guardadas en un cajón hasta el fondo de nuestro ser y ni la peles y ni la hables y ni la... Y estamos súper desconectados. Súper desconectados. Y entonces... tú y yo que estamos certificadas en Circle of Security, no sé si recuerdas el ejercicio de los círculos, ¿no? De los círculos de las emociones, el enojo, la vergüenza, la curiosidad, la tristeza, y tenías que acomodar cuáles de esas emociones sí te acompañaban a ti, tus cuidadores, adentro del círculo y poner afuera cuáles no. Igual invitamos a todos a que hagan ese ejercicio y en un círculo poner adentro cuáles emociones sí te acompañaban tus papás o tus cuidadores, ¿no? De vergüenza, curiosidad, demasiada emoción o alegría, tristeza, miedo. Y afuera del círculo, cuáles emociones no te acompañaban. Y muy probablemente te vas a dar cuenta que son las emociones que a ti te cuesta acompañar también. Por supuesto, sí. O sea, tú vas a mí, por ejemplo, en mi caso, el enojo sí era un poco más permitido, la tristeza no era nada permitida. Y hoy en día a mí me pasa de adulta que de repente estoy enojada y me doy cuenta que detrás de este enojo verdaderamente existe una tristeza, pero para mí es más fácil enojarme que ponerme triste. Digo, ya después de muchos años en terapia ya me puedo poner directamente triste. Y es súper común. Es súper común, pero también hay personas al revés, ¿no? Que el enojo lo guardan y entonces sale la tristeza como guardaespaldas del enojo. Sí, 100%. ¿No? Ahora, ¿por qué crees que es tan difícil acompañar una emoción si yo no la he transitado o si a mí no me enseñaron a transitarla de una manera asertiva? Pues porque para empezar no sabes gestionarla tú, ¿no? Entonces creo que el conocer muy bien una emoción y el conocerte a ti empieza desde la somática, ¿no? O sea, que tú puedas aprender a identificar qué te pasa a ti y en tu cuerpo dónde y cómo se siente. Entonces, hay gente que ya puede identificar, me estoy empezando a sentir enojada y se me está revolviendo el estómago, ¿no? Me está dando taquicardia, se me está haciendo el nudo en la garganta, me está doliendo la cabeza, se me están cerrando los puños y creo que el tener ese autoconocimiento es básico para que luego puedas decirle a tu hijo, eso que te pasa se llama enojo. O se llama frustración, porque no te están saliendo las cosas como tú querías. Por supuesto. Y a mí también me ha pasado. Yo también me he sentido como tú. Y cuando empatizamos, pues podemos conectar. Por supuesto. Y ahora sí, llegar a dar esa descarga de calma que podemos buscar, ¿no? Para poder acompañar a gestionar la emoción. Sí. A ver, hablas de nombrar la emoción. A mí me pasa mucho en consulta que los papás me dicen, no, es que si yo le digo, ya lo va a sentir. Es como, le voy a dar la idea. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le dirías a un papá que te hace esa pregunta? Le preguntaría, y entonces si no se lo dices, ¿crees que no lo va a sentir? ¿No? O sea, volviendo a Intensamente, pero ahora a la 2, fíjate que algo que a mí me causó un poco de conflicto fue que estas nuevas emociones que aparecen en la segunda película las quisieran relacionar con la etapa de la adolescencia, ¿no? Siendo que no es así. También los niños chiquitos sienten ansiedad. Por supuesto. También los niños chiquitos el hastío o el aburrimiento, ¿no? O la envidia.
siempre están las emociones. Y entonces, justo con el tema de ansiedad, recién salió la película, sí para muchos papás fue de que tal vez ni siquiera lo quiero llevar a ver la película, ¿no? Porque es abrir la posibilidad. Es ese miedo que existe. Claro, y entonces yo les decía, a ver, y cuando su hermanita nació, ¿tuvo celos? Sí. ¿Y tú le enseñaste que eso se llamaba celos? No. ¿Y entonces? Es que lo hace, o sea, yo los he interrogado, le digo, ¿y por qué no? Es que si le digo celos, se va a poner celoso. Yo no, es que celoso ya está. Claro. Lo que no sabes cómo se come y cuál es su nombre y su apellido y cómo regular esa emoción. Y vamos a la frase famosísima de Daniel Siegel, name it to tame it. Nombrarlo para domarlo. Justo. Porque si no sé qué me pasa y no sé cómo se llama, pues ¿qué hago con esto? ¿Con qué se come? ¿No? Justo. Sí. A ver, tengo una pregunta desde el principio del episodio y no quiero que se me vaya. Estabas platicando un poco como que comentamos que el miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. El enojo, ¿para qué nos ayuda? ¿Cuál es su función como de sobrevivencia o como cuál es su función positiva? ¿Para qué existe? Creo que el enojo viene cuando vemos, por ejemplo, alguna injusticia, algo que no nos gusta, cuando queremos hacer que se escuche nuestra voz, cuando queremos poner un límite o cuando alguien está traspasando un límite conmigo, ¿no? Entonces, creo que nos da información muy valiosa que nosotros necesitamos tal cual para poder decir, bueno, esto que estoy sintiendo de enojo, ¿qué me está diciendo? Y ya que sé lo que siento y por qué lo siento, ¿cómo lo voy a gestionar y qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Cómo voy a responder ahora de una manera asertiva y con inteligencia emocional? Porque ya sé qué me pasa para poder dar una buena respuesta. Claro. ¿Y por qué el enojo tú crees que está tan catalogado como algo súper negativo? Así como, no, es que se desbordó, se enojó muchísimo, se frustró, ¿no? Como que, ¿no? Que son o sea, la ira, la frustración, todo viene del enojo, ¿no? Que Sí. de la emoción como principal que decías que vienen como sus primos. Pero, ¿por qué crees que esta emoción no, qué horror, y la vemos como el peor, el más maloso del cuento? Yo creo que a través de la historia o de los años, pues se ha visto de esa manera, ¿no? Y entonces, incluso hay personas que dicen que tienen problemas de ira. Y como el ver a alguien que está enojado a veces puede ser como muy imponente. Y sobre todo, alguna vez escuché una frase que me impactó que dice, cuando estamos enojados no podemos sentir amor. Y entonces decimos cosas que en realidad tal vez no queríamos decir. Y lastimamos a otras personas, ¿no? Y que cuando no sabemos gestionar bien el enojo, es cuando de repente gritas, cierras la puerta, rompes cosas, no sabes hacer una pausa para parar y darte tu espacio y luego no tener que arrepentirte de que dijiste algo que no querías decir, y que al final, ya una vez que sale la palabra, pues no la puedes regresar, ¿no? Entonces, creo que por eso le tenemos como tanto respeto, ¿no? A esa emoción. Sí. ¿Qué crees que vaya a pasar una vez que nosotros criemos, ¿no?, a esta nueva generación con la validación emocional? Sé que te estás sintiendo enojado, ¿no? Se vale la emoción, lo que no se vale es, ¿no? Ahí le pones el límite, ¿no? La conducta agresiva o pegarle a alguien, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que pase en un futuro con niños que están siendo criados con esto? O sea, ¿crees que van a tener mejores herramientas y más asertividad para poder poner límites, para poder manejar todas sus emociones? Platícame, ¿cuál es así como el mundo ideal, la esperanza que todos tenemos? Yo creo que sería pues un mundo como mucho más empático, más comprensivo y probablemente con mucho menos violencia, al saber gestionar esta emoción y yo poder decir, en este momento estoy muy molesta, necesito mi espacio, y después seguimos hablando y no pasa nada, y que la otra persona pueda respetarlo también, ¿no? Porque tal vez la otra persona dice, yo también estoy muy molesta, pero yo quiero hablarlo ahorita porque ya quiero que se resuelva. Entonces, el poder echarte como ese clavado, ¿no?, personal de decir, bueno, ¿qué siento y qué necesito? ¿Y quién me da eso que necesito? Porque a veces me lo tengo que dar yo misma. Por supuesto. A mí una de las cosas que yo creo que lo que va a pasar es, vamos a ser como mucho más autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, nuestros padres, al decirnos que hay algo
que no me puedo enojar y yo estoy sintiendo el enojo y me lo están reprimiendo y me están un poco bloqueando una parte de mí, me hace a mí creer que hay algo mal conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? No, soy una enojona, es que soy una berrinchuda, es que soy, ¿no? Con todas estas etiquetas que tendemos a ponernos o nos ponen, etcétera. Y entonces creo que al permitir es como, espérate, pero puedo sentir envidia, espérate, pero puedo sentir celos, pero puedo sentir enojo, pero puedo sentir esto. Y eso no me hace mala persona. No me hace mala persona y me abre más espacio a decir, también puedo ser esto. Y eso a la vez hay como una gran autocompasión y amor propio hacia mí mismo, decir, todo esto lo puedo hacer y puedo ser. Y también hay espacio para esta parte un poco más sombrosa que yo de repente lo bloqueo como sombra porque así me enseñaron y le abro más espacio y le doy más luz. Y aparte, ¿sabes qué? Todo nos lleva a conocernos mejor y a entender nuestra historia y a poder escuchar qué historia nos contamos, ¿no? Te quiero platicar algo que me pasó, que a mí como que me iluminó muchísimo. Hace varios años que llevaba yo a mi hija una piñata, la peiné y le dije, ponte el moño, ¿no? Y se lo dejé en la mesa. Total, nos fuimos a la piñata, llegamos al salón de fiestas y ella iba caminando enfrente de mí. Y entonces volteo y la veo y no traía moño, por supuesto. Y de verdad sentí como la furia me recorría el cuerpo y se me ponía roja la cara y le digo, mi amor, ¿tu moño? Y volteé y me dice, ay, mami, ¿se me olvidó? Y yo, pero es que te dije que te lo pusieras. Ahí te lo puse en la mesa. ¿Por qué no te lo pusiste? ¿Se me olvidó? No, y ya, ella, imagínate, llegar a un salón de fiestas, ella ya iba corriendo a subirse a los juegos, ¿no? Sí, claro. Y entonces empiezo a ver y digo, bueno, había muchas niñas que no traían moño y otras niñas perfectamente peinadas con 5 moños. Y entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué necesito que mi hija se ponga un moño? ¿No? Entonces dije, a ver, porque las demás mamás van a decir que qué desobligada mamá soy porque no le puse moño a mi hija para venir a una piñata. Entonces, en realidad, no era importante el moño. En realidad, para mí, es importante el qué dirán las otras mamás acerca de mi maternidad y de cómo soy yo como mamá. El juicio. Claro. Y entonces, bueno, pues lo que piensen ellas es problema de ellas, no mío, ¿no? Pero muy pocas veces nos hacemos esa pausa y nos hacemos estas preguntas como para ver qué es realmente lo que está pasando y por qué eso es importante. Ok. Se me hace increíble, sí, porque normalmente nosotros, nuestra crianza y las crianzas de nuestros padres, abuelos, etcétera, lo hicieron todo muy mental. Claro. Como que si fuéramos cabeza flotando y cuerpo, ¿qué cuerpo de qué hablas, no? Nunca nos enseñaron a darnos cuenta si estábamos llenos o no con la comida, porque había niños en África muriéndose de hambre, entonces teníamos que comer la comida. Entonces no sabemos cuándo estamos llenos porque no sentimos la saciedad porque yo me tengo que acabar todo lo que me serví. Claro. No nos enseñaron a darnos cuenta, a ver, ¿dónde se siente el enojo? ¿Dónde se siente la tristeza? ¿Dónde se siente la ansiedad? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás sudando? No, o sea, no tenemos conocimiento ni reconocimiento de las comodidades o incomodidades corporales, ¿no? Claro. Como si fuéramos, repito, una cabeza flotando y el cuerpo olvidado. Sí. Entonces, tiene que partir desde el, ¿no? Tú lo primero que comentas de esta historia es, empecé a sentir, y los que no nos están viendo por video, movió así desde que, como de los pies a la cabeza, como una sensación de, empezó como un fuego y un calor, pero tú porque estuviste en contacto con tu cuerpo y te diste cuenta de esto. Que es algo que se ha trabajado. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a unos papás que nos están escuchando que igual y no han ido a terapia, no tienen como este conocimiento? ¿Cómo pueden empezar a detectar el enojo? Porque, a ver, ahorita platicamos de eso, pero la crianza causa mucha frustración, causa mucho enojo. Claro. ¿Cómo podemos empezar a detectar en nosotros nuestras emociones? Qué buena pregunta. Creo que 100% volteando a ver nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces cuando no tenemos esta práctica de hacerlo, también se vale hacer en retrospectiva, ¿no? O ya después de que sucedió el evento, pues decir, bueno, ¿qué pasó y cómo estoy ahora? ¿No? A mí me encanta el ejercicio como de siéntate como si estuvieras en una butaca en el teatro y repasa esa escena. Ok, ¿no? Como si estuvieras viendo tu propia escena como en el cine. Sí. Okay. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba tu hijo? ¿Qué hizo?
¿Qué hiciste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Y entonces, ¿qué pasó? Y luego pregúntate, ¿no? ¿Y qué pienso yo de eso? O sea, ¿por qué me enojó tanto que se le cayera la leche? ¿No? Si yo le dije, ten cuidado. Pero pues resulta que es un niño que se porta como niño porque tiene 3 años y sus habilidades motrices es lo que corresponde, ¿no? Y entonces tal vez el tener este tipo de estrategias de decir, respiro, como a mí me pasó de dejar a mi chiquito en la periquera con la sopa de brócoli y se me habían olvidado las servilletas. Regreso con las servilletas y por supuesto que la sopa de brócoli estaba en el piso con mis sillones de la sala salpicados. Y tenía 2 opciones, ¿no? Ir con el bebé de 10 meses y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué tiras la sopa de brócoli al piso y a mi sillón? O decir, pues bueno, toda es la edad en la que empieza a haber causa y efecto, en la que le gustan los ruidos, en la que le gustan las texturas, y yo aprenderé a no dejar la sopa de brócoli en la periquera cuando tenga que moverme de ahí, ¿verdad? Por supuesto. Ok. O sea, aparte de una cosa de conocerte a ti, también es mucho conocer en qué etapa está tu hijo, ¿no? Sí. ¿No? Y de eso pudiéramos hacer 5 episodios. Por supuesto. Pero para resumirlo cañón, que probablemente te pasa también a ti mucho en consulta, es que los papás se frustran mucho porque su hijo no está logrando lo que ellos creen que debería de estar logrando o no logrando. Uh-huh. Y entonces viene mucha frustración porque no está empatando lo que yo creo. Sus expectativas, claro. No empatan mis expectativas con lo que en realidad está pasando con mi hijo en este momento. Y entonces, ¿qué pasa con expectativas no cumplidas? Te frustras. Y más cuando te comparas, ¿no? Porque resulta que el hijo de tu vecina, de tu comadre, de tu prima, sí lo hace, o te dijo que sí lo hacía. Y entonces, el saber que cada niño es único, que cada niño tiene su proceso, sus tiempos, su temperamento, sus gustos, sus sensibilidades, es muy importante el poder conocer a tu hijo para poder entenderlo mejor. Por supuesto. Uf. Y que definitivamente las prioridades de los niños jamás van a ser iguales a nuestras prioridades, ¿no? O sea, para mí... hija, el moño. 0. O vete a bañar y deja de jugar. 0. O sea, no es compatible, ¿no? Entonces, el poder nosotros ir un paso más y decirle, pues no tienes que dejar de jugar, puedes seguir jugando, pero ahora en la regadera porque ya es hora de bañar. ¿No? De verdad te ahorra muchas luchas de poder. Claro, y muchos pleitos y muchos berrinches y muchos gritos y después culpabilidades. A ver, vamos a platicar un poquito del enojo como tal. Yo una de las cosas que he visto mucho es que primero los bebés, ¿no? El primer año de vida, cuando ya le agarraron la onda a los llantos, a los horarios, a la comida, a la lactancia, al sueño, como que todo se empieza a volver un poco más como de paz en la casa. Y llega una etapita al año y medio con estos famosos terribles 2, etcétera, que empiezan a mostrarse más, empieza a salir más el enojo. No es que el enojo no exista antes, pero pues apenas como que su cerebro está apenas desarrollándose sin entender bien qué onda y ahí va. ¿Qué onda con esta etapa del enojo de los niños? ¿Es normal, no es normal? ¿Cuándo empieza? Claro, súper normal. Y en esta etapa donde ellos van descubriendo su autonomía y donde necesitan sentirse competentes para hacer ciertas cosas y en donde ellos también ven el impacto de lo que dicen o hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía una vez una mamá, es que ya estábamos todos arriba del coche, nos teníamos que ir a la fiesta de cumpleaños de la abuelita y el niño de 2 años parado en la puerta y le decíamos, ven, súbete. No. Ven, súbete. No. Y pues nadie se movía y la familia no se iba. Entonces, imagínate el mensaje del chiquito de 2 años de decir, yo digo que no y algo pasa, ¿no? Entonces, es importante. Uh-huh. Y no me dejarás mentir que el cerebro de los niños tiene esta como necesidad de control, ¿no? Y de certeza y de saber qué va a pasar. Y nosotros como buenos papás, pues siempre queremos que todo salga bien rápido y a la primera. Y decimos, sí, pues es un niño, que va a entender. ¿Cómo le voy a dar que algo controle? Por supuesto que no, así son las cosas y no tengo por qué darle explicaciones, ¿no? Pero cuando te detienes y justo le dices, a ver, se va a cumplir el objetivo, nos vamos a ir, ¿quieres venir caminando o te cargo?
y vamos con las opciones limitadas, o quieres llegar marchando como soldado o brincando como canguro. Le das esa sensación de que él puede decidir y controlar algo de lo que está pasando y entonces puede cooperar mejor, ¿no? Porque imagínate, pobres niños, ya levántate, ya báñate, ya recoge, ya termínate la comida, ya ponte la pijama, ya no te pelees con tu hermana, ya duérmete, ya. Todo el tiempo estamos así. Y también como reflexión digo, ¿y en qué momento le recordé cuánto lo quiero? Porque nos gana la prisa, se nos ve el día y cuando hicimos esa pausa para decir, eres importante para mí, te veo y no nada más en lo que yo te pido que hagas, ¿no? Sino como persona, como alguien que tiene sus propios gustos, sus propias emociones y te recuerdo lo valioso que eres, ¿no? Está cañón. Oye, ¿por qué es muy común que en estas edades el enojo se vuelva rápidamente agresivo, se vuelva rápidamente, puede ser de repente violento? ¿Por qué? ¿Por qué tienen como esta mecha tan corta? Claro. Mencionabas al principio cómo nosotros como adultos nos toca ser correguladores y esa parte como un cerebro externo por la corteza prefrontal que aún no ha terminado de madurar en los chiquitos, ¿no? Entonces, no tienen todavía estas habilidades y para ellos es difícil, ¿no? O sea, es biológicamente imposible decirle a un niño, tener las expectativas de que un niño se autorregule. No es posible y a veces sí tenemos esa expectativa y por eso es tan frustrante, ¿no? Entonces, el saber, y volvemos a conocer el desarrollo, de que los niños no tienen esas herramientas y que entre más chiquitos, más limitado el vocabulario y que es como súper instintivo, estas respuestas nos ayuda también a decir, bueno, es parte del desarrollo, no por eso lo voy a dejar hacer lo que él quiera y que ande dando cachetadas al que se le ponga enfrente, pero sí explicarle, ¿no? O sea, mi amor, ¿para qué son las manos? ¿No? Me acuerdo mucho de la maestra de maternal de mi hija que nos dijo, papás, les voy a hablar algún día para decirles, perdón, pero a tu hijo lo mordieron. Porque así es. Ajá. Al año y medio se le antoja el cachete del de al lado, de repente algo les causa ansiedad, todavía no tienen vocabulario y eso pasa. Uh-huh. Entonces, para que hay suficiente supervisión, somos 3 maestras en el salón, pero por más que queramos no somos alfombras mágicas y a veces no alcanzamos a llegar para detener la conducta, ¿no? Y es algo súper propio de la edad. Y también yo agregaría eso a la misa de maternales. Hay veces que vamos a marcarte, decirte, tu hijo fue el que mordió, tu hijo 100%. Fue el que pegó, ¿no? Porque muchas veces es que a mi hijo le mordieron. Sí, pero también va a haber un momento en donde tu hijo, por lo mismo que no se sabe regular, que todavía no tiene la capacidad ni la habilidad, lo va a hacer. Y así para todo, porque somos muy buenos para juzgar a los otros niños o luego a los otros adolescentes que cometen errores, pensando en que el tuyo está en la misma etapa y también en algún momento se puede equivocar. Justo. Oye, ¿cómo podemos nosotros como papás enseñarle a nuestros hijos a enojarse bien? ¿Existe tal cosa como enojarse bien? Yo diría asertivamente. Exacto. Yo creo que asertivamente y que para eso es la inteligencia emocional, ¿no? Porque creo que lo difícil es sentir la emoción en la intensidad adecuada, en el lugar adecuado, con la persona adecuada y en el momento oportuno, ¿no? Luego, como adulto, si tuviste un mal día en el trabajo, pues llegas y explotas con los de la casa, que nivelan el entierro. Entonces, el poder nosotros primero identificarlo y luego enseñarle a los niños de eso, cómo se llama, y cuando te sientas así, ¿qué puedes hacer con eso? ¿No? Entonces, fíjate que aquí me gustaría que tú también me pudieras complementar un poco, porque acabo de leer hace poco que los caminos neuronales en el cerebro que se hacen con los hábitos dependen también un poco de nosotros, ¿no? Entonces, cuando sentimos enojo y queremos pegar, lo ideal es que hagamos como otro caminito neuronal para poder aprender a responder de otra manera. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué pasa con esta estrategia
de quiero pegar y yo te digo a las personas no, pero ven y pégale a la almohada. O sea, porque al final emoción, que necesita movimiento, sí tiene que sacarla de alguna manera, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo poder enseñarles a los niños que ya no sigan como en ese caminito de sacar la emoción pegando? Y entonces, ¿qué es mejor estrategia? Ir a poner los pies descalzos en el pasto, ir a tomar agua, agarrar un hielo, respirar, escuchar mi canción favorita, para que yo tenga muchas más alternativas en mi caja de herramientas cuando sienta esa emoción, ¿no? Ok. Yo pienso, yo soy psicoterapeuta corporal también, y yo sí soy de la idea de que la emoción se tiene que descargar. 100%. Incluso como adulto, si hay un momento de mucho enojo, a mí me pasa. Yo agarro y me meto al coche y grito con todas mis fuerzas y agarro una raqueta contra un colchón y es una cosa deliciosa poder descargar. Como dices, es una de mis herramientas en todo mi abanico y en toda mi cajita de herramientas. No siempre voy y me enojo y le voy pegando a los sillones y a cosas que puedo, pero sí de verdad cuando existe tanto enojo, nos han hecho racionalizarlo y sacarlo de una manera pensada y hablada, que muchas veces se nos olvida que también sacándolo en el cuerpo es una manera increíble de descargar estas emociones, porque lo que no se habla en el cuerpo, o sea, lo que no se saca con el cuerpo se queda congelado y se queda guardado en el cuerpo. Claro. Y entonces forma todos estos, ¿no? Estos diferentes tipos de cuerpo y estas diferentes, muchas veces esto se convierte en enfermedades, empezamos a somatizar con el cuerpo cosas que vamos sintiendo. Entonces, de acuerdísimo con eso, pero creo que sí en este momento en donde es causa-efecto, me enojo y necesito pegar, sí darles una alternativa segura, que no les pase nada, pero eventualmente cuando van creciendo y empieza a madurar mucho más su corteza prefrontal, empezar a darles mucho más herramientas, porque a ver, si a mí de ahorita de adulta me dices, estás enojada, quítate los zapatos y hazme un favor, vete al pasto a hacer grounding, es como, sí, suena romantiquísimo, pero no, yo necesito algo que en este momento me saque y en este momento pueda descargar este enojo. Claro, el niño es Hulk, ¿no? Y tú lo quieres mandar al rincón de la calma la a que florecita. se siente. Está cañón. Sí. Entonces sí es una cosa padrísima. A ver, quiero platicar ahora un poquito a los adultos, a los cuidadores. ¿Por qué es tan estresante criar a un niño? ¿Por qué es tan, ¿no? estresante y muchas veces incluye mucha frustración, mucho enojo? Yo creo que por lo que decíamos de las expectativas, ¿no? Por mi propia historia. Dicen que los niños no nacen con un manual bajo el brazo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues fuimos hijos y así aprendimos. Y yo creo que muchas veces los adultos hemos dicho, esto que hicieron mis papás sí me gustó, lo quiero hacer con mis hijos también, ¿no? Esto no me gustó, no lo quiero hacer con mis hijos, pero me cacho haciéndolo a veces. Y entonces, yo además de que tengo una expectativa de cómo se ve la crianza, y además de que veo en redes sociales a muchas influencers educando perfecto a sus hijos, porque es el 3% del día lo que se sube en redes, y me comparo, puedo tener una realidad súper diferente. Y bueno, no hemos hablado de las necesidades básicas que tienen los niños, ¿no? Y que para que un niño se porte bien, y lo digo entre comillas porque es el término más subjetivo del mundo, ¿verdad? Y que yo creo que ya lo deberíamos de dejar de usar, pero debe sentirse bien para poder conectar. Y nosotros cuidar su sueño, su juego, su exploración, su alimentación, que no le duela nada, y además de las necesidades afectivas, que porque dice la mamá, es que lo hace para llamar la atención. Y le digo, y si quiere tu atención, ¿por qué no se la das? Claro. De manera anticipada, para que no tenga que llegar a pegarle al hermano porque es el único momento que lo volteas a ver. Claro. Y yo agregaría también la prisa, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo en donde están completamente llenos de actividades extracurriculares. El niño casi come un sándwich en el coche de lado a lado, porque de verdad los sobresaturamos de cosas y no los permitimos tampoco, y nosotros no nos permitimos tampoco tener un momento de relajarnos, ¿no? O sea, también nuestro sistema nervioso central está en alerta todo el tiempo y traemos el cortisol alto y estamos nosotros también todo el tiempo como locos, sin darnos estos espacios como de tranquilidad y de conexión con nosotros mismos para estar un poco menos alterados. Claro, y dice la mamá, es que prefiero que esté en clases a que esté en la casa viendo pantallas.
pero como, ¿por qué estar en la casa significaría estar en una pantalla, ¿no? Y yo le digo, es que aprenda ruso, piano y tenis no es necesario, tiene 4 años, ¿no? O sea, déjalo que primero se conozca, que sepa qué le gusta y una cosa a la vez. Uh-huh. Que se vaya descubriendo, ¿no? Recuérdame la pregunta, porque creo que... Del tema de los papás, ¿por qué es tan estresante? O sea, ¿por qué los cuidadores, las personas encargadas del cuidado y la crianza de los niños, ¿por qué se estresan más? Habías dicho las expectativas. Las expectativas, esas necesidades básicas que también las tenemos nosotros, uh-huh. ¿no? Y que a veces no cuidamos nuestra alimentación, ¿no? Digo, yo creo que todas las mamás que te escuchan, nunca nadie ha estado a dieta, pero pues estás mucho más irritable, la verdad. El estrés del trabajo, los problemas de pareja, el no tener una tribu de apoyo. El sueño. Sí. Claro, o sea, son muchos factores que influyen y que a veces no los volteamos a ver y que porque creemos que no son importantes o que es un factor aislado, que mañana tengo un proyecto súper importante que entregar en la oficina, pero el niño no entiende que ahorita no me puedo sentar a jugar con él. Por supuesto. ¿No? Oye, Katy, a mí me encantaría agregar un tema que veo que es muy importante, que es el tema de la carga mental, uh-huh. ¿no? Muchas veces nosotros como mamás, que de repente nos sentimos supermans, ¿no? Uh-huh. Agarramos y entonces nos llenamos de todo. Y entonces decimos, sí, bueno, ok, compartimos, ¿no? Las tareas de la crianza con la pareja, etcétera. Pero ¿quién lleva la carga mental? ¿Quién sabe cuándo le tocan vacunas a tus hijos? ¿Quién sabe cuándo tiene presentación de Star of the Week? ¿Quién sabe cuándo tiene que cambiarle los tenis porque ya no le queda? ¿Quién sabe en qué momento le cambia el pañal de etapa 1 a la otra etapa? O sea, ¿quién? Normalmente la madre o la mamá, ¿no? Principalmente, aunque se compartan las tareas de crianza, la carga mental la lleva la mamá. Y es una carga invisible que nos trae también completamente desbordadas porque estamos en la cabeza malabareando 37 pendientes y cosas que tenemos que tener listas y organizar. Eso solamente de los hijos, sin hablar de la casa, del trabajo, de la familia, de las amistades, del fin de semana, del viaje, etcétera, ¿no? Entonces, también eso hace que estemos muy estresadas y muy alteradas. Entonces, si nuestro sistema nervioso central de por sí ya está hasta el tope, cualquier mini cosita que va a ser tu hijo, vas a acabar explotando, desbordándote porque no estás lidiando con eso. Claro, y luego nos escuchan y nosotros les decimos a las mamás, es que tienes que ser paciente para ayudar a tu hijo con su tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, se suben al coche y el niño dice, tengo sed. Y tú, como mamá, pues dices, ahorita no es momento, estamos a 15 minutos de la casa, no está enfermo, no está deshidratado, ya tomó agua hace 20 minutos. En este momento, conscientemente, voy a decidir que puede tolerar su sed, uh-huh. ¿no? Aunque lo más fácil es pararme en la tienda de la esquina y comprarle un bote de agua uh-huh. y ceder, uh-huh. ¿no? Entonces, el ver un bien mayor más allá de la situación y ver esta situación, qué habilidad me va a ayudar a que mi hijo desarrolle, uh-huh. ¿no? Que creo que ese es el reto en todo, ¿no? Las relaciones entre hermanos, que las relaciones sociales también son habilidades con las que no nacemos y que tenemos que ir desarrollando. Y así como no aprendieron a caminar en un día ni a hablar en un día, el tener esta paciencia de ponerles ejemplos y de acompañarlos en las emociones y decirle, mi amor, yo sé, tienes mucha sed, yo también. Uh-huh. Fíjate que me encantaría, imagínate que hubiera un refrigerador aquí adentro en el coche y que yo pudiera darte agua. Pero ¿qué te parece que llegando a la casa, escoges en qué vaso quieres servirte agua? Uh-huh. Dime cuántos hielos quieres ponerle. Me acaba de pasar con mi hijo, ¿no? 20. Le digo, 20 hielos, vas a tomar agua congelada. Y ya se ríe. Y a los 5 minutos se quedó dormido en el coche. Sí. No tenía sed, tenía cansancio, ¿no? Pero ese era su escape. Entonces, y entonces les decimos a las mamás, tolera la frustración de tu hijo, va a llorar, pero tú tienes que estar bien uh-huh. para poder no desbordarte tú con ese llanto y poderlo sostener y contener. Por supuesto. Lo que escucho es, nosotros nos tenemos que autorregular para poder regularlos a ellos. Pero ¿cómo podemos lograr esta autorregulación parental? Yo creo que escuchando la historia que nos estamos contando. Okay. ¿Sí? O sea, un mal momento no me hace una mala mamá. ¿Sí? Y
mi hijo no se levantó de la cama y pensó, hoy, ¿cómo le voy a hacer la vida de cuadritos a mi mamá? ¿No? ¿Cómo le voy a arruinar su día? Es un niño que se porta como niño. Entonces, creo que el comportamiento y la emoción que nosotros estamos viviendo es como la punta del iceberg. Uh-huh. Es el 10%. Y la tenemos bien difícil porque nos toca convertirnos en detectives para ver qué hay detrás y debajo de ese iceberg, para ver cuál es la necesidad que no está satisfecha, ya sea una necesidad básica o emocional, cuál es como la verdadera razón de esa conducta para poder llegar a la raíz. Y decirle, bueno, ¿qué necesitas? Y cómo te ayudo y cómo te acompaño. Claro, y ojo, verlo en él, pero antes de verlo en él lo tengo que ver en mí. ¿Qué me está pasando? Si de verdad estoy enojada por el moño o de verdad estoy enojada porque los ojos de las otras mamás me están juzgando y entonces tengo la expectativa de ser la mejor mamá porque a mí me dijeron que la mamá perfecta era y me estoy comparando. No, o sea, ¿qué tanto hay detrás? Y esta parte de la autorregulación y sí, yo siempre les digo a los papás, tenemos doble chamba. Trabajar con nuestras emociones, con nuestra autorregulación y después poder trabajar con la autorregulación de los niños. Pero a ver, ¿qué estrategias así como fáciles, rápido, que pueden agarrar las mamás así como rápido, que ahora ya nosotros no tenemos que pegarle a todo, podemos nosotros tener estrategias mucho más fáciles, concretas y a la mano en nuestra caja de herramientas, les das a las mamás cuando empiezan a sentir esta furia, este calor, este enojo cañón para, ¿no? Como igual y no frenarlo porque va a estar complicado que lo puedan frenar, pero como que para decir, a ver, ¿no? Puedo regularme, respirar y igual en un otro momento meterme al coche a gritar o lo que sea. Claro. Creo que expresarlo. Uh-huh. O sea, se vale, porque eso es otra cosa que nosotros nunca vimos. Okay. ¿No? El que tú como mamá le puedas decir a tu hijo, uh-huh, en este momento me estoy sintiendo muy enojada, uh-huh, o estoy muy frustrada, hoy mamá está muy cansada. Y que digan, bueno, si mamá se siente así, entonces sentir esto no debe estar tan mal, ¿no? Se vale. Y entonces he escuchado casos sorprendentes en donde la mamá expresa y entonces el otro hijo escucha y viene y le da el vaso de agua, ¿no? Porque van desarrollando como esta empatía. Uh-huh. Que se desarrolla la empatía, ojo. Sí, claro. que tú has tenido a veces con ellos también. Uh-huh. Entonces, el nombrarlo y el decir, en este momento me estoy sintiendo así y a mí me gustaría o yo necesito tal vez un espacio para mí, uh-huh, ¿sí? Y silencio, ¿no? Yo a veces les he dicho a mis hijos, tengo un vaso de paciencia en la oreja y ya se está llenando. Entonces, para que no se desborde mi vaso de paciencia de mi oreja, necesito 3 minutos de silencio. Vamos a poner el timer. ¿Sí? O cuando se acabe la canción. O hasta que me voy a servir un vaso de agua con hielos y hasta que el vaso ya no tenga agua, puedes volver a decir mamá. Antes no. Y sí es valioso el poder decir, estoy sintiendo esto, pausa. Y también mucho de lo que escucho, lo que estás diciendo es, se vale decir, yo como mamá necesito un time out, yo como mamá necesito salirme, necesito que guarden silencio, necesito apagar la música, necesito que todos en ese momento se congelen, porque no, yo necesito también esta parte de respirar. Ojo, importantísimo, papás, sin darle a ellos la responsabilidad de tú eres el encargado de mis emociones, porque creo que es algo que tenemos que recalcar muchísimo. Los niños no son los responsables de tus emociones. Tú adulto, tu hijo no te hace, es que me hiciste enojar. No, claro, no. Claro. Tu hijo hizo algo que a ti, por tu historia, tus creencias, etcétera, te enojaste, sí, ¿no? Entonces, pero hay cosas que podemos hacer para decirle a nuestros hijos, esto es lo que yo estoy necesitando ahorita, uh-huh, y no es que tú seas el encargado de dármelo o de, uh-huh, quitarme este enojo o esta tristeza, es yo estoy sintiéndome así y lo que estoy haciendo y lo que estoy necesitando es esto. Claro, y al final, ese par de ojos que siempre te está viendo y que tú eres su modelo a seguir, también le estás modelando el qué hago yo cuando me siento así. Uh-huh. Entonces, te dejan con el ojo cuadrado los niños después. Cuando te dicen, me estoy sintiendo frustrada, quiero irme a mi cuarto, ¿no? Entonces una vez, cuando escuchas mucho silencio es preocupante, ya sabes. Entonces voy y me asomo y estaba mi hija acostada en su cama viendo el techo porque tiene pegados planetas y estrellas, uh-huh, y así. Y dije, bueno, sí necesitaba su espacio, ¿no? Porque a veces somos nosotros los que no los queremos dejar, ¿no? Que te dice, ya déjame solo, pero a veces pues no es cuando más te necesita, pero entonces, ¿qué hago? ¿Pero estás en un lugar seguro? Sí. Le puedes decir, no estás solo, aquí estoy contigo,
Sí. Bueno, pero tú necesitas tu espacio. ¿Te puedo esperar en mi recámara? Sí, ok. Cuando me necesites, me buscas. ¿Necesitas un abrazo? No, ok. Al ratito que quieras un abrazo, me dices. Me fascina, me fascina. Ahora, por último, ¿qué podemos hacer como papás si nos damos cuenta que tenemos un hijo muy enojón, que su temperamento, no por catalogarlo ni por etiquetarlo, pero que su temperamento tiende a irse más a la explosión, a la mecha corta, al enojo? Creo que es un gran trabajo, como el de cualquier otro papá, ¿no? Uh-huh. Como el que tiene el hijo introvertido, como el que tiene el hijo que tiene demasiada energía. Entonces es conocerlo muy bien, saber cuáles son sus necesidades detrás de esas conductas. Creo que mucha comunicación y diálogo, ¿no? Uh-huh. Un muy buen ejemplo de gestión emocional, y brindar esas herramientas para ayudarle y acompañarle en el qué hacer cuando se siente así. Claro. ¿No? Y el poder decirle, y bueno, creo que también a veces es difícil porque en esta era de la información que tenemos tanto recurso, dices, bueno, primero que respire, bueno, pero que mejor ponga la música, bueno, pero como luego el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces el decir, bueno, voy a intentar esta estrategia toda la semana hasta que ya no salga. O no, esta estrategia se le enseñé y no le gustó, cero le motivó, nunca la quiso intentar, entonces pues descartada y vámonos a la que sigue, ¿no? Para poder sí tener como un objetivo de lo que yo quiero lograr y practicar. Claro, porque, y que el objetivo no es que deje de enojarse, es que se enoje un poco, de una manera un poco más inteligente, más asertiva, claro, para que en su día a día, eventualmente con los pares, no, en la escuela, etcétera, no sea algo que se meta él mismo la pata y que lo vaya afectando en más cosas, ¿no? Claro, y que al final también es un proceso del mismo autoconocimiento de los niños, ¿no? Y que, porque a veces me pasa con chiquitos que dicen, me está molestando. ¿Pero qué te está haciendo? ¡Me está viendo! ¿No? Entonces, el decir, bueno, a ver, pero ¿por qué te molesta eso? Eso no es molestar. Usa tus palabras, dile, no me gusta que me estés viendo así. Y el darles ese poder de usar su gran voz, ¿no? Y por último, también me gustaría hablar de la importancia de reparar. Porque es algo que tampoco vimos, que tampoco nos enseñaron, que un adulto nos pidiera disculpas. No, era muy raro, si acaso pasaba. Entonces, si ya perdiste la paciencia, no pasa nada. Úsalo como herramienta de aprendizaje, ¿no? Para decirle, mi amor, te grité, no quería hacerlo, perdí la paciencia, voy a trabajar en mí para la próxima vez poder decirte las cosas de una mejor manera, ¿no? Vi que tu carita hizo así, te asustaste, te ofrezco una disculpa, yo me sentía de tal manera, pero no lo quiero volver a hacer, voy a intentarlo. Sin responsabilizarlos, ¿no? De que tú me hiciste o no tomarlo los personal. Yo me sentía de esta manera, ¿no? Y sin usar el pero, ¿no? Pero porque tú te estabas peleando con tu hermano. Entonces, porque eso pues invalida todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, el sí nosotros poder ofrecer una disculpa y después darnos un tiempo como de reparar tal cual el vínculo y esta conexión que tenemos. Y bueno, entonces ven, siéntate en mis piernas, te leo un cuento. Claro. Ven, vamos a jugar, nos acurrucamos un ratito antes de dormir, como para volver a tener este momento de conexión. Me fascina. Katy, me quedaría horas platicando contigo, pero se nos acaba el tiempo. Oye, gracias por estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, en mis redes Wise Parenting MX, ahí estoy tratando de subir contenido para todas las mamás y los papás y los cuidadores y educadores, que creo que tenemos una gran responsabilidad y un gran trabajo que hacer porque estamos educando y formando al futuro del mundo. Me fascina. Katy, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que regreses pronto. Esperemos que sí. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.